La vez pasada nos quedamos, no me acuerdo en dónde, pero a ver si ustedes se acuerdan. Estamos hablando, bueno, a grandes rasgos estamos hablando de la vida de Jesús, ¿verdad? Pero dentro de la vida de Jesús hemos abarcado cosas como las genealogías y todo. Pero ya empezando meramente con la vida de Jesús, hay un precursor, y esto es importante. En realidad, desde un punto de vista teológico, es necesario que antes de hablar de Jesús, hablemos del precursor de Jesús. Y tenemos un par de nacimientos milagrosos relativamente juntos. Y por eso entramos a ver, por ejemplo, el personaje de Zacarías, porque ¿quién es Zacarías? El papá de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, estamos siendo introducidos primero, antes de ver el nacimiento de Jesús. Es importante que entendamos las implicaciones del nacimiento de Juan el Bautista, que también fue un nacimiento milagroso. ¿Qué tiene de milagroso el nacimiento de Juan el Bautista? Que ella ya era anciana. Ajá. Elizabeth ya era una mujer anciana y además de ser anciana era estéril. Zacarías y Elizabeth ya habían llegado a la vejez y no habían podido concebir. De hecho, una de las cosas que recalcamos es que cuando el ángel se le aparece a Zacarías, ¿qué es lo que le dice? Que le dice que no tenga miedo. Primero le dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Y yo digo, en base a eso, porque ella estaba muy asustada, ¿verdad? Entonces, bueno, ella no estaba. No, María. Ok, pero no hemos llegado. Le mencionó que su prima Elizabeth también estaba embarazada. Sí, pero esto es después de haber tenido el encuentro con Zacarías. Oh, okay. Y una de las cosas que notábamos es de que el ángel le dice a Zacarías, tu oración ha sido contestada. ¿Qué quiere decir? Que seguramente habían estado orando por un hijo, pero ahora ya están ancianos, ya no están orando por un hijo, ¿verdad? Yo me imagino que a lo mejor ya dijeron, bueno, pues Dios no quiso darnos un hijo. Lo que no se esperaba Zacarías es de que no, Dios todavía puede contestar esa oración, y es lo que está pasando con Juan el Bautista. Habíamos visto que esa entrevista entre Zacarías y el ángel rompe con esos 4 años de silencio que habíamos visto, ¿verdad? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tenemos esos supuestos 400 años de silencio. ¿Recuerdan ustedes por qué les llamamos 400 años de silencio? Porque no habían escuchado del profeta. Ok, no había sueños, no había revelación, no había profecía. No quiere decir que no estaban pasando cosas durante esos 400 años. Al contrario, fueron 400 años llenos de violencia y de actividad política y todo lo demás. No había mucho silencio, pero había silencio de parte de Dios, ¿verdad? Habíamos visto que Juan el Bautista representa algunos paralelismos con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Habíamos visto que se le da esta orden de ser nazareo, ¿verdad? Que no va a comer nada que tenga que ver con el fruto de la vid, ni uvas, ni pasas, ni vino, ni sidra, nada de eso, ¿verdad? Igual que el nazareato del Antiguo Testamento, por ejemplo, de alguien que recuerda un nazareo famoso, Sansón. Sí, exactamente. Entonces, hay otro paralelismo que tiene Juan el Bautista con alguien del Antiguo Testamento, y es el profeta Elías, ¿verdad?
Y si no me equivoco, habíamos visto ya que Juan el Bautista, o aquí nos quedamos, Juan el Bautista es un profeta según las profecías, o es un profeta de acuerdo a las profecías. Juan no solamente fue un profeta en su propio derecho, sino que su ministerio mismo fue objeto de profecías anteriores. Y esto es algo que no siempre se da. Una cosa es que Dios levante a un hombre y diga, tú vas a ser profeta, tú vas a ser mi portavoz. Otra cosa muy diferente es que haya una profecía de que ha de venir en el futuro un profeta. ¿Sí me explico? Entonces, Juan, además de ser un profeta, él mismo es el cumplimiento de profecías anteriores. ¿A qué nos referimos? Vámonos a Mateo 3:3. Y si alguien quiere buscar Mateo 3:3, alguien más buscar Lucas 3:4 y 5. ¿Quién tiene Mateo? ¿O quién puede buscar Mateo? Ok, la hermana María. Y luego, ¿quién puede buscar Lucas? Ana. ¿Quién me ayuda con Isaías 43? Hermana Magda. Y luego, finalmente, alguien que me ayude con Malaquías 3:1. Ok. ¿Listos? Arrancamos con Mateo 3:3. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino para el Señor. Háganle sendas derechas. Ok, ¿qué está diciendo ahí, hermana? Pues que a Juan ya lo había profetizado, ya había hablado de él el profeta Isaías, y dice, pues la definición, cómo define él a Juan, dice, es uno que grita en el desierto. Ok. Juan estuvo en el desierto. Entonces, Isaías, quien vivió unos 700 años antes, profetizó la venida de alguien, ¿verdad? No Juan el Bautista, pero dice, va a venir alguien, una voz que grita en el desierto o que clama en el desierto, ¿verdad? Preparen el camino para el Señor, porque él dice, vino a preparar el camino. Ok, ahora noten ustedes algo, ¿cuál es la misión de este profeta del que nos avisa Isaías? Preparar el camino. Preparar el camino. Para que aceptáramos el bautizo y aceptáramos a Jesús. Ok, entonces, el ministerio de Juan en sí no es el objetivo, ¿verdad? Si se dan cuenta de eso. Isaías, mucho tiempo antes, dice, va a venir alguien después y el trabajo de esa persona es preparar el terreno para el que viene después de él. ¿Sí? Entonces, Juan, una vez que él aparece en el escenario, él es un profeta, pero él es el cumplimiento también de una profecía. ¿Es profeta porque profetiza la venida de Jesús? ¿O porque es profeta? Es profeta, la palabra profeta, lo que significa es una persona, es el portavoz de Dios. Okay. Eso es un profeta. Okay. No tiene que decir cosas que van a venir, sino cosas que están sucediendo. No. No, pero qué bueno que pregunta eso, porque de hecho mucha gente tiene la idea de que un profeta es alguien que predice el futuro. Sí, eso es lo que yo creí. En realidad, si nosotros leemos todo lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento, es muy poco lo que predicen del futuro. Sí lo hacen. Dios les revela cosas, ¿verdad? Y cosas, sí lo hacen y a veces hacen milagros. Elías, Eliseo hicieron grandes milagros. Pero el trabajo principal de un profeta es a una frase que van a encontrar muy seguido en los escritos de los profetas. Voz de Jehová que vino al profeta tal y tal. ¿Era enseñar, predicar? Sí, predicar es una forma de profecía. ¿Qué dijo? ¿Que vamos a ver mucho voz de qué?
voz del que clama en el desierto, o en la versión de la hermana dice voz del que grita en el desierto. Me gusta esa traducción. Está Juan ahí en el desierto gritándoles. ¿Era portavoz de Dios? ¿Era un portavoz? Sí, es un portavoz de Dios. Eso es un profeta. Ese es un profeta. En el sentido más simple, un profeta es un portavoz de Dios. El que habla las cosas que Dios le dice. Que Dios le dice. A veces eso implica predecir el futuro, pero no siempre. Esa no es ¿cómo se dice? Lo principal. No es lo principal. No. ¿Y el evangelista? El evangelista es algo diferente. Ese no lo tengo. Tengo el profeta, apóstol y parte del evangelista. Ok. Nosotros somos evangelistas. No hemos tratado el tema de estos diferentes títulos, pero un evangelista es una persona que presenta el evangelio, que puede articular, ¿verdad? Es un evangelista. El trabajo de evangelismo es lo que todos nosotros debemos hacer. Sí. Pero ya no vemos evangelistas. Sí, ahora, No hay evangelistas. aquí esto es importante porque hay que entender la raíz de lo que es el evangelio. Nosotros tratamos esa palabra como una palabra religiosa, pero cuando los escritores del Nuevo Testamento empezaron a usar la palabra evangelio, esa palabra no significaba algo religioso en ese tiempo. Buenas nuevas de salvación. No, ¿No era eso? no. Evangelio es buenas nuevas. Buenas nuevas, nada más. Nosotros le añadimos el aspecto de la salvación. Nosotros le hemos añadido el aspecto religioso. Pero es nada más. Pero evangelio es cuando nace el hijo de un rey, es el heredero al trono. El evangelio es que ya nació el hijo de un rey. Son las buenas noticias de que ya hay un sucesor para el trono, en el sentido totalmente secular. Nada que ver con lo religioso. Ahora, el evangelio, por eso es el anuncio de Jesús, es evangelio, porque son buenas nuevas. ¿Verdad? Pero el origen de la palabra viene de eso, de cuando nacía un bebé, el hijo de un rey o algo así, se anunciaba, se proclamaba en el pueblo, ya tenemos un nuevo, un heredero, un sucesor al trono. Hijo de alguien importante. Sí, de ahí viene el concepto de evangelio. Ok, volviendo a nuestro tema, ya leímos Mateo, Lucas 3, 4 y 5, ¿qué dice? Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. Ok, como está escrito, ¿verdad? Por el profeta Isaías, voz que clama en el desierto, está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Ahora vámonos a esas palabras que nos dio Isaías. Vámonos a Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ok. ¿Qué significa este asunto de voz que clama en el desierto, preparar camino para el Señor? ¿Qué significa todo esto? Vamos a pensar en esas imágenes y luego hay que leer Malaquías 3:1. ¿Ya lo leo? Sí. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok. Aquí Malaquías nos da un poquito más, llena un poquito más la imagen, ¿verdad? Isaías dice, voz del que clama en el desierto, prepara el camino. Y Malaquías, ¿cómo dice, hermano, otra vez? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. Ok, vamos a quedarnos ahí. Mi mensajero que irá delante de mí, ¿haciendo qué?
Preparando el camino, ¿verdad? Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. La idea aquí es, y hay antecedentes para esto, históricamente cuando un rey iba a llegar a un lugar, se preparaba el camino. Si había cerros altos, pues se allanaban, ¿verdad? Si había valles, se llenaban los valles. Si el camino estaba feo, pues se ponía más bonito el camino para que, Recibiendo que llegue con más comodidad. sí, preparar el camino. Ahora, nos tocó estar en Juárez, Ciudad Juárez, poco antes o alrededor del tiempo en que el Papa fue a visitar Ciudad Juárez. Y yo no sabía que el Papa iba a visitar Ciudad Juárez, porque pues yo no me entero de ese tipo de cosas, pero empecé a notar que avenidas que yo conocía muy bien, de repente estaban bien bonitas en Ciudad Juárez. No había baches. Los baches estaban llenos, las banquetas estaban bien limpias. Y entonces yo pregunté, ¿a qué se debe este gran cambio? Y alguien dijo, es que viene el Papa. Ok, el mismo fenómeno ocurre en este tipo de situación. Si estamos en nuestra aldeíta por ahí en Palestina y de repente vemos que viene gente a pavimentar las calles, a mochar un árbol que está ahí atravesándose en el camino y a llenar los baches, ¿quién viene? Entonces la idea es de que eso crea una cierta anticipación, emoción, ¿verdad? Aviso. ¿Y qué es lo que hace Juan en su ministerio propiamente? ¿Verdad? Arrepiéntanse, cambien su manera de vivir. El reino de los cielos está cerca, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Y por eso es que no podemos hablar del ministerio de Jesús sin primero hablar del ministerio de Juan. No, Juan es un profeta y hay muchos profetas, pero Juan es diferente. De hecho, Jesús mismo dice, de todos los que han nacido de mujer, nadie es mayor que Juan. ¿Verdad? O sea, Jesús mismo reconoce que sí, es un profeta y ha habido otros profetas, pero Juan está en una categoría especial, porque la misión de Juan es específicamente preparar el camino para el Mesías. No es la misma misión que, por ejemplo, el de Jeremías, o el de Isaías, o el de Ezequiel, ¿verdad? ¿Sí me explico? Es una misión muy diferente. Y cuando consideramos a Juan, es visto como un profeta al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Otra vez, vámonos a Lucas capítulo 3, ahora al versículo 2. Y de pasada, vámonos también al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Lucas, ¿tienes Lucas? ¿Sí? Ok, léelo en voz muy alta. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No, que noten ustedes ahí esa frase clave. Vino palabra de Dios, ¿a quién? A Juan. A Juan. Ese es la expresión clásica, la definición clásica de un profeta en el Antiguo Testamento, que recibe palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 1.6? Juan 1.6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ok, muy sencillo, ¿verdad? Hubo un hombre, ¿qué? Enviado de Dios. Quiero leerles ahora, ¿qué diría Juan de sí mismo? ¿Cómo se describiría Juan?
Vámonos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, los versículos 7 y 8. Vamos a ver cómo Juan se consideraba a sí mismo. Marcos 1, 7 y 8. Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Noten cómo habíamos visto antes, Isaías y Malaquías describen a este profeta que ha de venir, que va a preparar el camino, y nos describen a un profeta que su ministerio no está aislado. Su ministerio es para preparar el ministerio de alguien más. Y Juan mismo se reconocía de esa manera. Dice, tras mí viene otro que es mayor que yo. Y luego vámonos a Juan 1:23. Juan 1:23. Dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿De dónde viene eso? Isaías, ¿verdad? Entonces Juan aquí mismo está declarando, y cuando Juan dice esto, él sabe que sus oyentes saben a qué se refiere. Todo mundo sabe, todo judío, y entendía inmediatamente lo que Juan quería decir con eso. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Ok? Entonces, Juan es un profeta conforme a las profecías. Es decir, aunque él es un profeta en su propio derecho, él mismo es el resultado o el cumplimiento de profecías anteriores. Sin embargo, aunque es muy importante Juan, él está subordinado a Jesús. Las cosas cambian con Juan. Ahora, volviendo al pasaje ese que Jesús dice que de todos los que han nacido de mujer, nadie es mayor que Juan. En ese mismo pasaje el Señor Jesús dice, pero todos los que son después de Juan, todos los que entran al reino después de Juan, son mayores que él. Entonces hay un cambio dramático en la posición de los siervos de Dios hasta el punto de Juan y a partir de Juan. Y en realidad esto es interesante porque decimos nosotros que el Nuevo Testamento comienza con Mateo, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero el Nuevo Testamento en realidad, Juan es parte del Antiguo Testamento. El ministerio de Juan pertenece propiamente al Antiguo Testamento. ¿Sí? Y él viene preparando el camino para el Señor. Así es de que el ministerio de Juan es subordinado al de Jesús. Vamos a leer 3 pasajes. Primero está en Marcos 1, 7 y 8. Marcos 1, 7 y 8. Lucas 3, 16 y 17. ¿Quién me ayuda con Marcos? ¿Ok? ¿Y quién me ayuda con Lucas? Yo. ¿Ok? ¿Lucas qué? 3, 16 y 17. Y luego alguien más que nos ayude con Juan 1, 6 al 8. ¿Alguien dice, ok, hermano Baldo lo tiene? ¿Cuál era el 6? Juan 1 del 6 al 8. Marcos 1, 7 al 8. Lucas 3, 16 y 17. Y Juan 1, 6 al 8. Vámonos con Marcos. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias.
Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Ok. Lucas. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora sí, Juan 1, 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ok. Y aquí nada más hemos leído Marcos, Lucas y Juan, no leímos Mateo, aunque ya hemos leído Mateo anteriormente. Quiero que noten ustedes algo interesante en todo esto. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues Mateo y Juan eran discípulos de Jesús, ¿verdad? Marcos se cree, escribiendo las memorias del apóstol Pedro, que es discípulo de Jesús. Lucas, que es único en este aspecto de que no era discípulo, no fue testigo ocular, y Pablo tuvo un encuentro con Jesús, pero después de la resurrección, y Lucas estaba escribiendo basándose en el testimonio de testigos oculares. Pero a lo que quiero llegar es de que todas estas personas son del bando de Jesús, por decirlo así. Todos ellos son del bando de Jesús. Sin embargo, noten ustedes que todos reconocen la importancia de Juan. Los 4 evangelios nos recalcan la importancia de Juan el Bautista. Y aunque nos recalcan la importancia de Juan el Bautista, todos están de acuerdo que Juan mismo se subordinó al Señor Jesús. Entonces, es una relación muy interesante. Hay algunos historiadores que quisieran crear controversia entre Jesús y Juan y decir que Jesús superó a Juan y que a lo mejor Juan estaba celoso. Pero los mismos discípulos de Jesús le dan su lugar a Juan, pero Juan le da su lugar a Jesús. Es interesante Marcos, porque Marcos comienza de una manera muy abrupta a relatar la vida de Jesús, pero así de rápido como comienza el relato, Marcos se toma el tiempo de hablarnos acerca de Juan. El ejemplo de Marcos es muy peculiar porque Marcos, de los 4 evangelios, viéndolo del punto de vista literario, es el que está más mal escrito. Refiriéndome a que Marcos como que nomás se puso a escribir todo sin detalles y de hecho los que examinan los manuscritos y todo dicen, o sea, la gramática de Marcos está pésima. A diferencia de, por ejemplo, Lucas, que es muy, muy elegante, muy ordenado y todo lo demás. Pues así de trochomocho como está escrito el Evangelio de Marcos, se tomó el tiempo de mencionar la importancia de Juan el Bautista para el ministerio de Jesús. Hermano, una pregunta. Juan sabía exactamente quién era Jesús y él lo venía anunciando. ¿Por qué entonces la pregunta, cuando él estaba en la cárcel, mandó decir a Jesús, tú eres el que esperábamos o algo así? Una pregunta que le mandó decir. ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a alguien más? Yo creo, hermana, que esa pregunta procede a raíz de que Juan era un ser humano. Estaba en la cárcel por causa de predicar la venida del reino. Y
había sufrido mucho a causa de estar predicando. Y el ministerio del Señor Jesús, hasta ese momento, no era muy claro a dónde iba. No estaba muy claro a dónde iba a ir a parar. Y los judíos en ese tiempo no sabían cómo iba a ser este reino que venía. Y pues una persona en las condiciones de Juan, cualquier persona, hubiera empezado a tener quizás dudas, preguntas. Elías mismo Tenía pasiones se sentía derrotado y decía, Señor, solamente quedo yo. Por eso se estaba escondiendo. Entonces yo creo que es meramente naturaleza humana lo que hizo que Juan hiciera esa pregunta. Pero yo creo que una vez que recibió la respuesta del Señor Jesús, Yo leí un comentario, hasta ahorita que me está diciendo eso, o sea, que para que como él ya iba a dejar su ministerio, ¿verdad? Ya terminó usted su ministerio. Más bien los apóstoles de él, ¿cómo se dice? los discípulos, discípulos de él, para que ya no iba a estar él allí, para que se unieran a la causa de Jesús, para que siguieran, ya más bien, ya no va a estar el maestro Juan, seguir a este otro maestro. Quizá a lo mejor para que darles más confianza a ellos, en cambio, encarrilarlos, encaminándolos para que siguieran a Jesús. Es posible. La causa. Es posible, y es que la Escritura no nos dice cuál era el estado mental de Juan en ese momento, pero especulamos, ¿no? Para afianzar más a los discípulos de él. Sí, y algunos de sus discípulos ya lo habían abandonado a él para seguir a Jesús, mucho tiempo antes de que lo arrestaran. De hecho, antes de que Jesús hiciera cualquier cosa. ¿Y por qué se unieron a Jesús? Porque Juan mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del hombre. Entonces sus discípulos dijeron, bueno, entonces hay que seguir a Jesús, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a Juan, le llamamos Juan el Bautista, y él mismo dice, yo los he bautizado en agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su ministerio se enfocaba en esta práctica del bautismo. Ahora, aunque no se define con mucha claridad en las Escrituras, la naturaleza y la importancia del bautismo se revelan en parte por su conexión con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En esto se enfocó mucho el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a repasar esto rápidamente y luego si tienen preguntas nos podemos detener, pero vamos a leer Mateo 3, 6 y 11. Y si alguien me puede ayudar con Marcos 1, 4 y 5. Mateo 3, 6 y 11. Marcos 1, 4 y 5. Luego si alguien me ayuda con Lucas 3, 2. ¿Quién tiene Mateo? No, Hermana María. no lo tiene. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Oye, quiero que noten algo aquí en este diálogo que está teniendo Juan. Juan, ¿cómo resume su ministerio? Si le dicen a Juan, ¿de qué se trata tu ministerio? ¿Cuál es su respuesta? Yo los bautizo con agua a ustedes para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso. Exacto, hasta ahí. Yo los bautizo. Nada más. Yo los bautizo. Noten ustedes que cuando Juan habla de su propio ministerio, él no dice que su ministerio es predicar, ni aconsejar, ni liderear siquiera.
Juan no era líder, más tenía sus discípulos, pero Juan no está tratando de liderar a nadie. El ministerio de Juan es bautizar. Específicamente, bautismo de arrepentimiento. ¿Qué dice Marcos 1? Marcos 1, 4 y 5 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ok. Fíjense ustedes aquí cómo el bautismo no solamente era prominente en el ministerio de Juan, sino que también era percibido de esa manera por otros. No nada más Juan decía que su ministerio era bautizar. Las personas reconocían que el ministerio de Juan era bautizar. ¿Por qué? ¿Qué dice? Salían al desierto ¿a qué? A ser bautizados. Salían al desierto a ser bautizados. Y eso se me hace muy interesante. Salían a buscarlo. No es de que él se ponía en la plaza donde ya está. No, la gente salía a buscarlo. Por eso me llama mucho la atención esta expresión, la voz que clama en el desierto. Pero también dice, hermano, que confesaban sus pecados. Ok, y a eso vamos. Vámonos a Lucas 3:2. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Todo lo que dice. Hasta ahí, Lucas 3:2. Ok, a lo mejor me equivoqué. Déjeme, voy a... Es que era hasta como el 12, ¿no? Ok, fíjense bien, empezando desde el versículo 10. Dice... Oh, no, perdón, el versículo 3. Ahí siguiendo donde leyó Lucas, dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue, versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es lo que decía la hermana Mirta. No es el simple acto de bautizar. Es un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, hay que enfatizar eso. De hecho, hay partes en que la gente les pregunta, bueno, yo soy soldado. ¿Qué significa para mí arrepentirme? Y Juan les dice, ¿verdad? No exhortes, ¿cómo se dice? No extorsiones a la gente, ¿verdad? Yo soy esto. ¿Qué significa para mí arrepentirme? Bueno, esto así es como se aplica a ti, el arrepentimiento. Juan 1, 25 y 26 dice así. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Okay, entonces, otros reconocieron la importancia del bautismo también. Por eso le preguntan, si tú no eres el Cristo, ¿por qué estás bautizando? Quiere decir que ellos reconocen la importancia del bautismo en este nuevo reino, en el ministerio que va a traer el Señor Jesús. Entonces, Juan describía su ministerio como uno de bautismo. El pueblo reconocía su ministerio como uno de bautismo. Aún sus opositores reconocían la importancia del bautismo. Y cuando Juan habla de esto, él dice que él no es el único que va a bautizar. Hay otro bautismo todavía más importante que el suyo. Ahora, ¿cuántas veces
¿Han ustedes oído a un líder religioso decir que alguien más tiene un ministerio más importante que el suyo? Mm, Pero Juan lo dice una y otra vez. Yo no soy el importante aquí. Yo vengo preparando el camino para el que es importante. Sí, hermana. No, si Juan nos bautizaba todavía, tenían que bautizarse con Jesús. Es pregunta excelente. Tenemos de hecho un ejemplo específicamente de eso. Cuando el apóstol Pablo Juan ya murió, el Señor Jesús ya murió, todo, ya hubo Pentecostés y ahora la iglesia se está expandiendo por todo el imperio romano. El apóstol Pablo llega a Éfeso, ¿es en Éfeso? Donde se topa con unos discípulos de Juan el Bautista. Habían sido bautizados de acuerdo al bautismo de Juan. Y el apóstol Pablo les pregunta, ¿y ya recibieron el Espíritu Santo? Y la respuesta de ellos es, ¿el qué? Ni habíamos oído que había un Espíritu Santo. Ellos nada más están bautizados con agua. Entonces Pablo les pregunta, ¿en qué fueron bautizados pues? Pues en el bautismo de Juan. Necesitan ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para recibir al Espíritu Santo. Así es de que esos discípulos de Juan que ya habían sido bautizados por arrepentimiento, ahora son bautizados otra vez, pero esta vez para recibir al Espíritu Santo. Okay. Pero cuando se bautizaron con Juan, no eran salvos. Es que Como con Jesús. la diferencia aquí no es tanto la salvación, porque nos dice la Escritura que Juan bautizaba para arrepentimiento y para perdón de pecados. Pero para preparar. Bueno, pudiéramos especular que a lo mejor lo que sea, ¿no? Pero yo creo que si la Escritura dice que bautizaba por arrepentimiento y para perdón de pecados, yo creo que recibían el perdón de sus pecados cuando se bautizaban bajo Juan. El problema es de que otra vez están bajo el antiguo pacto todavía. Pero estaban empezando a aprender del bautizo, entonces se bautizan porque es el enviado Juan para el perdón de los pecados y con agua, pero viene Jesucristo y se hace bautizar por Juan y baja el Espíritu Santo y a partir de ahí se debe uno de bautizar por el Espíritu Santo, ¿no? Sí, porque para hacer, la cuestión está en que sin el Espíritu Santo no hay poder. Yo puedo recibir el perdón de mis pecados, pero no hay poder para que yo lleve una vida en santidad. Pero el Es- perdón vino cuando Cristo derramó su sangre. ¿Cómo? Pero el perdón llega cuando Cristo derrama su sangre. ¿Cómo? El perdón. De que ya no hay más De los sacrificio. pecados. Bueno, sí, se recibe el perdón por medio de el bautismo. Pero Juan dice, ven, arrepiéntanse y sean bautizados para recibir perdón de sus pecados. Entonces, reciben perdón. Yo creo que reciben perdón por sus pecados. El problema no es el perdón de los pecados. El problema es de que bajo Juan siguen estando bajo el antiguo pacto. Hermano, Y el antiguo... Hasta el día de Pentecostés es cuando se hace vigente en el creyente, ¿no? no, Que el Espíritu Santo... Hasta Cuando el se bautizan. Pentecostés no. es cuando desciende para dar poder. Sí, y no es hasta que el Señor les da la gran comisión a los discípulos que les dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo, para que reciban el Espíritu Santo. Yo les voy a dar el Espíritu Santo. Y cuando Pedro predica en Pentecostés y los judíos dicen, ¿qué debemos hacer? Él les dice, arrepiéntense y bautícense para recibir perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y otra vez, la diferencia aquí, el punto aquí importante no es el perdón de los pecados, es la ausencia del Espíritu Santo, que es la promesa que recibimos nosotros bajo el pacto nuevo. Sí. Bueno, una cosa más antes de eso.
volviendo al ejemplo de los discípulos de Juan que encontró Pablo. Si ellos, en su ignorancia, porque obviamente cuando estaban siguiendo a Juan no sabían nada de Jesús, todo lo demás, pero ahora ya saben. Ahora ya saben que Jesús es a quien estaba preparando el camino Juan. Si ellos rechazan a Jesús, el bautismo que tuvieron bajo Juan no sirve de nada. La salvación es en Jesús. Hermano, la práctica, esa práctica que estaba haciendo Juan, la práctica de bautizar, esa nada más, él vino con él la inició, porque, o sea, cuando el pueblo llevaba ofrendas y todo, era para cuando los sacerdotes eran perdonados los pecados, eran para sus pecados, la expiación por sus pecados. Entonces era una forma de perdonar sus pecados. Y luego, ahora que vino Juan, por eso le digo, esa práctica ya estaba antes, o Juan la inició. La práctica del bautismo. La práctica del bautismo, porque sí existía, pero sí hay algunos aspectos innovadores a partir de Juan. Porque la práctica existía como un lavamiento ceremonial, una purificación ceremonial. Había baños, había tinas, ¿verdad? Pilas donde uno... Porque aún de acuerdo a la ley de Moisés, había ciertos reglamentos de que si alguien se contaminaba tocando a un muerto o la mujer cuando tenía su menstruación, para purificarse tenía que bañarse. Era un lavamiento, ¿verdad? No era solamente por higiene, era ceremonial. Entonces ya existía esa práctica de sumergirse en agua para limpiarse ceremonialmente. Lo que sí parece que es una innovación de Juan es que Juan aplica el bautismo. O sea, antes de Juan yo me metía a la pila y yo me lavaba. Ahora Juan, él aplica el bautismo a las personas. Y lo mismo pasa con el bautismo de Jesús, de que alguien aplica el bautismo. Y ese es el aspecto que se me hace que es innovador. Sí, ¿tiene otra cosa? Sí. Por ejemplo, digamos, las personas que se bautizaron con Juan para arrepentimiento y de sus pecados, si morían, ¿eran salvos? Sí, hermano, porque todavía no sabían. Estaban por la ley. Todas las personas que murieron bajo el antiguo pacto, para esas personas, si murieron en fe, en la esperanza del Mesías, la sangre de Cristo es retroactiva. Entonces, todas las personas que murieron en el Antiguo Testamento, por ejemplo, las personas que nos menciona el libro de Hebreos, los héroes de la fe, que tenían una promesa y nunca la vieron. Nunca la vieron hecha realidad. Murieron esperando. Ok, pues murieron en fe. Pues la sangre de Cristo es retroactiva. No son salvos porque cumplieron la ley. Eso no los hace salvos. Aún en el Antiguo Testamento, los que son salvos por Cristo. Porque la sangre es retroactiva. Hay un pasaje clave. El Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando dice nadie, es nadie. Entonces, hay una idea que se promueve mucho, esta idea de que los judíos son salvos independientemente de que acepten a Cristo o no. Pues hermanos, los escritores del Nuevo Testamento, casi todos eran judíos. Y estaban exhortando a judíos que estaban rechazando a Jesús. Si fuera cierto que alguien puede ser salvo sin tener a Jesús, lo hubiéramos visto en el Nuevo Testamento. Y eso no es lo que se ve. Los judíos que rechazan a Jesús son condenados porque hay un solo camino al Padre y es Jesús. Y si yo soy discípulo de Juan el Bautista, Y no reconocí a Jesús.
Y ahora que conozco el Evangelio de Jesús y lo rechazo porque digo, bueno, yo ya fui bautizado bajo Juan. Bueno, el rechazar a Jesús ahora me hace condenado. ¿Sí? Quiero leerles cuando el Señor Jesús tiene su conversación con Nicodemo, Juan 3:16, todos lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vean lo que dice después. Dice, porque no envió Dios a partir del 17, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta ahí vamos bien. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que es condenado, ¿por qué es condenado, hermanos? Por no creer en el Hijo de Dios. No tiene nada que ver con si hizo cosas buenas o cosas malas. Dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, el que es condenado no es condenado por sus malas obras, es condenado por rechazar a Jesús. La salvación es en Jesús y la condenación es por rechazar a Jesús. Así de sencillo. La salvación de Jesús empezó antes de la era de la gracia, ¿no? Sí, yo creo que esa expresión puede ser algo engañosa, porque decimos que nosotros vivimos en la era de la gracia, pero es que todo es la era de la gracia. Todo es la era de la gracia. No hay ningún momento en la historia de la Biblia en que alguien es salvo por obras. La ley de Moisés no es para salvación. La ley de Moisés es para darnos a entender que necesitamos a un Salvador, porque es imposible por medio de la ley. Entonces, si hablamos... Todavía estaba la ley, pero por medio de la ley no había salvación. Nunca era la intención de la ley proveer salvación. La intención de la ley, algunos lo describen, es como un espejo. La ley te revela todo lo que está mal. Pablo dice, yo ni siquiera codiciaba nada hasta que la ley me dijo que no codiciara y de repente me di cuenta que codicio. Porque eso es lo que hace la ley. Y pensar que cumplir la ley es lo que nos puede salvar es una forma de rechazar a Jesús. Y dice la Escritura que el que rechaza a Jesús recibe condenación. ¿Sí? Ya nos pasamos de tiempo, pero yo quería hablar un poquito acerca de la ética de la predicación de Juan, así bien rápido. Bien rápido. Hay aspectos de Juan que para mí son admirables. Algo tan sencillo como su dieta y su vestimenta. ¿Qué comía Juan el Bautista? Chapulines y miel. ¿Verdad? Una dieta muy interesante. Y vestía piel de camello. No piel de camello. Ropa de pelo de camello. Y esto no es algo que inventó Juan. Si nos trasladamos a aquel tiempo, obviamente, pues no es como ahora que uno va y compra una camiseta a Walmart. Tela era costosa, costaba trabajo, costaba mucho dinero. Y hay de telas a telas. Una cosa es seda, otra cosa es lana, otra cosa es algodón. Pero si no te alcanza ni para seda,
y no te alcanza para lana, y no te alcanza para algodón, ¿con qué te vistes? Con pelo de camello. ¿Por qué es esa la última opción? Porque el pelo de camello no es muy apto para hacer ropa, causa mucha picazón. Es una ropa muy incómoda. Y era de bajo recurso. Sí, o sea, solamente el más amolado O sea, era muy austero. es algo muy austero. Y lo que se nos describe de Juan es de que él llevaba una vida sumamente austera. Cuando nos dice que comía langostas y miel, quiere decir que comía lo que él podía agarrar del campo. No compraba comida. Lo que Lo había que en su brincara medio por Que ahí. Dios le daba. Sí, o sea, atrapaba Que chapulines, brincara, dijo. pues sí, y se ponía ropa de lo más barato. Y era un tipo de ropa que era común que los profetas se vistieran de esa manera. Y, Humildes, ¿verdad? ¿cómo? Humildes. Sí. Y una de las cosas que a mí se me hace que destaca de Juan, y esa tradición continúa con los apóstoles, con el Señor Jesús, con los apóstoles. ¿Y cómo luchamos con esto? Porque no puede haber lugar a la especulación de que Juan ganaba algo con predicar lo que predicaba. Porque entonces pierde credibilidad. Sí, y es algo que gracias a Dios que los apóstoles siguieron ese mismo ejemplo, porque hoy en día los que se oponen al evangelio quieren especular que algo tenían que ganar los apóstoles con predicar la resurrección de Jesús. Y lo que nosotros podemos ver es de que no ganaban nada. Al contrario, predicar el evangelio era costoso, era incómodo. Y Juan el Bautista es, yo creo que el modelo perfecto de ese tipo de ética en el ministerio, de que era un oficio que le costaba, que era un oficio incómodo. Y eso que era levita. Hermano, ¿verdad que Juan el Bautista no estaba casado? Bueno, la Biblia No. O sí dice. No dice, pero no. No menciona nada. Pero Juan el Bautista, siendo levita, pudo haber gozado de privilegios dentro de Israel. En los templos, como Zacarías, habíamos visto lo de Zacarías, el sacerdote tenía su vestimenta cuando hacía su oficio. Como levita, Juan pudo haber gozado de esos privilegios de servir en el templo, de alimentarse de la carne que la gente traía al templo. ¿Era levita por sucesión? Sí, él es, recuerde que Zacarías y Elizabeth, ambos eran de la tribu de Leví. Zacarías estaba en su oficio sacerdotal cuando se le anunció que iban a ser Juan. Entonces, no nada más no buscó ganancias, aún los privilegios que le pertenecían por herencia, los rechazó. Predicar el arrepentimiento en el desierto y tener un impacto tan general es algo muy significativo, considerando que predicar el arrepentimiento implica una acusación. Si yo les predico a ustedes que se arrepienten, eso implica que han hecho algo mal. Les estoy diciendo pecadores, ¿verdad? No es algo muy atractivo. ¿Quién hace fila para escuchar que alguien le diga que es un pecador? ¿Quién paga un boleto para eso? ¿Quién sale al desierto para escuchar eso? ¿Verdad? Sin embargo, ese es el ministerio de Juan, y el hecho de que las multitudes salían a escucharlo y ser bautizados por él quiere decir que su ministerio tenía un impacto fuerte, ¿verdad? A pesar de ser algo relativamente negativo. El entorno natural es incómodo y es un lugar
poco idóneo para atraer a multitudes. Y nosotros vemos aquí cómo nos esforzamos porque el lugar aquí esté bonito, esté cómodo, que las mesas tengan sus manteles y tener las pantallas para que sea más llamativo venir a la iglesia. Y Juan el Bautista hacía sus predicaciones en el desierto. No había sillas, no había aire acondicionado. No sé si contaba chistes cuando predicaba, pero Claro que no. les decía generación de víboras. Los regañaba. Entonces, Yo creo que ahí sí los movía, hermano, porque ¿cuántos no se bautizaron también? no, o sea, multitudes. Y yo creo que para nosotros esto debería ser algo importante. Tanto los que estamos en el ministerio como los que simplemente asistimos a una iglesia, si nosotros decimos, yo ya no quiero ir a la iglesia porque no hacen X, Y o Z, hay que pensar qué significa eso, porque la audiencia de Juan salían a buscarlo para que él les dijera que eran pecadores y que necesitaban arrepentirse y bautizarse. Y ahorita hay que aprovechar porque al rato no sabemos si nos van a cerrar las iglesias. Ya ve por la persecución o lo que llegue a venir. Hermano, yo tengo dos puntos que me llamaron la atención esta noche. Lo que está diciendo ahí de que si nos llama que somos pecadores, y lo que dijo la hermana, este es uno solo, lo que dijo la hermana que dijo Juan, le pregunta a Jesús, le manda a decir a Jesús si él es el Jesús. Entonces supongamos que ahí está dudando Juan o tiene una duda, entonces yo creo que lo mismo que está diciendo usted del pecado se relaciona porque tenemos que parar y ver, ¿estamos yendo para acá? O sea, ¿estoy siguiendo el camino de verdad? Ahorita que dice que si venimos a la iglesia o no, que decidimos, ¿verdad? O sea, de verdad y como humano yo creo que a veces lo tenemos que hacer. Si estoy bien en seguir yendo o ya no quiero ir, o yo pienso que es como lo que dijo Juan. Pero la otra es que yo no sé si estoy bien, pero se me vino a la mente una comparación. El bautizo que me dieron mis padres y el que yo les di a mis hijos, creyendo en la salvación, es el bautizo que los llevé y me llevaron de chiquita, que me encaminó al camino. O sea, fue una enseñanza para mí, porque sí fue enseñanza. Pero ahora, como dijo la hermana, viene el de Jesucristo, o sea, está ahí, pero ahora Él ofrece el que viene, el que yo acepto para recibir al Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces mis hijos es como, o sea, es como si tuvieran el Juan. Fue tradición la que usted Sí, hizo. sí, Fue sí. por tradición. Fue tradición, pero sí me encaminaron a hablar de Dios. O sea, sí aprendí, si no estuviera aquí. Porque fue un camino, porque creí en Dios y todo, pero no sabía que lo tenía que tomar yo para aceptar eso. Entonces le digo, sí me ha servido, porque a lo mejor si no lo hubiera hecho estuviera en otro lugar, no sé, pero digo, prácticamente es como que ya el de Juan ahorita ya no funcionara, es prácticamente como el que ellos me dieron y el que yo les di a mis hijos. Se me hace... No es tanto porque el de Juan era el de Juan. Sí, pero sí entiendo. Este es un tema que nosotros enfrentamos muy seguido, especialmente en México, porque cuando evangelizábamos a alguien y llegábamos al punto del bautismo, siempre nos decían, no, pero yo ya fui bautizado. Fui bautizado. ¿Y cuándo? Pues cuando era niño, cuando era bebé. Entonces, siempre ha sido algo medio difícil y que causa ofensa en muchos casos. Y he aprendido algo interesante de esto, porque esa práctica de bautizar a bebés, creo yo que tiene un origen noble, porque desde muy temprano en la historia de la iglesia se empezó a practicar eso. Y hay variaciones, porque para empezar ya no deberíamos de llamarle bautismo, porque no es un bautismo. Literalmente, bautismo significa
quedar totalmente cubierto. Entonces, echarle poquita agua en la cabeza a un bebé no es bautizarlo, ¿verdad? Es rociarlo. Es algo diferente. Pero bueno, en un tiempo en el que era muy común que los bebés murieran, una vez que el cristianismo se extendió por todas partes del imperio, especialmente una vez que ya era legal el cristianismo, obviamente los papás quieren que sus hijos sean salvos. Perteneciéramos al reino de Dios. Querían que, Por eso lo exacto, hacían, por eso lo exacto. hacían. Y antes de que se me muera mi bebé, sin haber sido bautizado, voy a bautizar a mi bebé. Entonces se me hace que el origen y la intención de la práctica es noble. Pero yo creo que llegamos al punto en el que está diciendo usted precisamente. Eso fue antes, yo no sabía. ¿Usted no se acuerda? ¿Usted se arrepintió? No, digo, cuando era bebé. Cuando era bebé, no, pues no sé. No, ¿verdad? Bueno, Nada pero, más me dijeron, tú eres hija de Dios, eres perteneciente. pero ahora, De bebita. ahora usted puede arrepentirse. Usted puede confesar su pecado y usted puede decir, yo quiero ser sumergida, quiero nacer de nuevo. Y lástima que la práctica que se ha vuelto tradición ha tomado vida propia y ahora algunos tomarían ofensa aún de eso. Pero cuando Pablo se topa con los atenienses y o sea, son bien religiosos, pero están adorando dioses paganos, Pablo les dice, Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. Es lo que iba a decir yo, hermano. Pero ahora La gente, ha pasado por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora que ya saben, les toca tomar una decisión. Sí, porque mi mamá decía que ella le llegó a preguntar al padre por qué no nos dejaban, porque la Biblia, creo yo, era lo que le llamaban creo en misal, era prohibido que lo tocaran. A mí me llegaron a decir en la doctrina que solamente el sacerdote podía tocar el libro sagrado, o sea, nosotros no lo podíamos ver. Sí. Y recuerdo que mi mamá dijo que ella le preguntó una vez a un sacerdote y que le dijo no lo puede leer porque habría mucha confusión. Entonces, mucha gente se confundiría y no seguiría la palabra de Dios. Entonces, nada más aceptaban lo que ellos le decían. Y sí, no, esa fue la información con las que los criaron. Pero ellos, con la buena intención, dijeron, queremos que nuestros hijos pertenezcan al reino de Dios. Sí. Pero, Entonces, yo así lo veo ahora. porque cuando yo fui a bautizar a mis hijas, yo estaba feliz de Sí. llevarlas a que recibieran el bautizo de Dios. Entonces, imagino que mis padres igual estaban, o sea, como dijo la hermana, en ignorancia o como sea, pero yo estaba buscando eso. Exacto. Ahora usted como una persona adulta, ahora usted puede tomar la decisión y lo puede ver hasta como honrando el deseo de sus padres de que usted sea una hija de Dios. No miro que les estoy faltando a ellos. Yo no me Al siento contrario, así. sería ellos sería me decir, quisieran, mamá, papá, estoy de acuerdo con sus intenciones de aquel tiempo y ahora yo por mi propia voluntad voy a hacer el mismo compromiso. Así es como yo lo vería. Es como yo lo siento, hermano. Así que digo, yo estoy feliz que me lo hayan iniciado porque yo no estoy desviándome, estoy tratando de mejorar eso, de tomar el camino. Ese es mi... hermano, me permiten, ahí es donde nosotros debemos tomar conciencia, hermano, como cristianos, de poderles a la gente leer, enseñarles y decirles, ¿verdad? Mira, esto está en la Biblia, aquí y acá. Estos pasos hay que seguir y así, y todos los procedimientos con la Biblia, hermano. ¿Y qué pasa? A veces no lo hacemos. No, porque muchas veces cuando hablamos, especialmente tratándose de la Iglesia Católica, muchas veces pensamos que la solución es agarrarlos a bibliazos. Es nuestro trabajo, hermano, y a veces no hacemos el trabajo. Sí. Hermana, ¿iba a decir o preguntar algo? Estoy pensando. ¿Está pensando? Hermano, yo tengo una duda porque mi papá es católico. Ajá. Ay, con mi papá no se puede. O sea, él dice, respeta mi religión y yo respeto la tuya. Haz de cuenta que pone un hilito. Sí. Y ahí no pases. Sí, y luego me dice,
porque aquí tengo a mi virgen y que ya le puse flores. Ay, no, hermano, ni cómo entrarle. Ayer lo que se me hace difícil, sí le digo, porque él me dice, ora siempre, reza por mí. Y acá nosotros oramos. Y él, ¿tú cómo quieres rezas por mí? O sea, me vuelve a decir lo mismo. Y pues le digo, nosotros siempre oramos por usted y por toda la familia y cuánto. Pero él siempre me ha dicho, tú lo tuyo y yo lo mío. No te, como quien dice, no te involucres. Porque yo no voy a quitar lo que yo tengo. Bueno, el antídoto aquí es la misma palabra y por eso es bien triste esa enseñanza que se les inculcó a tantos católicos de no leer la Biblia. A mí, cuando empezamos a tener los estudios en español, yo les pregunté a los hermanos si recordaban su primera Biblia y cuál fue su reacción cuando tuvieron su primera Biblia. No sé si recuerdan a la hermana Beatriz. No sé si la recuerdan, hermana. Ya anciana ella, ¿qué tendrá? 70 y algo de años, ¿no? Y ella fue criada en la iglesia católica y un tío de ella le regaló una Biblia, porque él no era católico, le regaló una Biblia y no sé si te acuerdas lo que ella dijo, cuál fue su reacción. Le daba temor, se llenó de miedo cuando su tío le dio una Biblia. No la abría, no se atrevía a abrir su Biblia. Y qué triste que le inculquemos a la gente terror a la palabra de Dios, que es la que nos da la salvación, es la que nos da a conocer a Dios, ¿verdad? Sí, hermano. Aunque como nosotros nos casamos por la iglesia católica. También. Estamos casados. Entonces no estoy casada. ¿Qué está diciendo? ¿Que es mamá soltera? No se crea tanto, hermana. Yo lo reconozco. Sí, reconocí que se casó de Pero tuvo que casarse por el civil, hermana. ¿Sabe? ¿Quería hacerlo, hermana? No ¿Por el civil está casada también? ¿Quién? Por el civil. Por lo civil. ¿Está casada? Sí, usted no se preocupe, ya está dada. Oiga, ¿sabe quién? Estoy casada, pero lo reconocen ustedes. Sí, hermano. Sí, hermana, no se ¿Sabe quién no se casó por la iglesia? ¿Quién? Le va a sorprender esto, ¿eh? ¿Sabe quién no se casó por la iglesia? ¿Quién? Abraham y Saraí. Abraham y Sara. ellos solo se casaron juntos. ¿Sabe también quién no se casó por la iglesia? Isaac. Ah, pues. No hubo boda. No hubo boda. Sí. Pues no. La Biblia nos habla de bodas y no dice que hubo boda cuando se casó Isaac. Así que la tomó y se la llevó a... Tampoco Adán y Eva. Tampoco